esta clase nos vamos a referir a los modos de extinción de las obligaciones. Los derechos personales, a diferencia de los derechos reales que tienden a perdurar en el tiempo, a partir de la constitución de la obligación, está llamada a dejar de existir. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser satisfecho el interés del acreedor, el vínculo jurídico carece de razón. Así como la relación obligacional nace de un hecho constitutivo o fuente, para que deje de existir, se necesita de un modo de extinción, que puede ser un mero hecho, como es el caso de la prescripción liberatoria, o de un acto jurídico, como es el caso de la transacción. Como lo destaca Busso, el momento de extinción de las obligaciones representa una fase necesaria en la vida de la obligación, puesto que este vínculo obligatorio no está destinado a perdurar indefectiblemente, como lo mencionábamos en un principio, que es lo que acontece en los derechos reales. En los derechos obligacionales esto no se presenta de este modo. El Código Civil y Comercial de la Nación no contempla una norma como lo hacía el Código Civil velezano, que enumeraba, aún de modo enunciativo, porque no era taxativo, cuáles eran los modos en el cual se extinguían las obligaciones. Por el contrario, nuestro Código Civil y Comercial aborda los modos extintivos en diversos capítulos. Vamos a iniciar el tratamiento de los modos de extinción de las obligaciones. Y nos vamos a abocar en primer lugar, si bien metodológicamente en el programa se encuentra en último término, vamos a arrancar nuestra clase con la prescripción, porque la prescripción liberatoria es un instituto que los contadores y los administradores deben manejar hacia la incumbencia de ustedes. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces serán quienes, junto al asesor, van a advertir para oponer la prescripción, quienes la van a invocar. Y en ocasiones también son quienes se encuentran en estos organismos públicos o privados y van a tener que justamente aplicar esta figura extintiva de las obligaciones. Antes de abocarnos al tratamiento de la prescripción liberatoria, ¿sí? Y vuelvo a esta primera imagen, vamos a dejar sentado que hay derechos que se adquieren y hay derechos que se pierden en nuestro ordenamiento legal por el transcurso del tiempo. Acá vamos a tener dos imágenes. Dice clases de prescripción. En una tenemos una figura en la cual hay una propiedad que representaría un derecho real, que no solo es el de dominio, hay muchos derechos que se adquieren, pero en este caso la imagen contempla la figura de una casa respecto de la prescripción adquisitiva y otra imagen que les traigo a colación para que lo visualicen, que es la prescripción liberatoria, en la cual tenemos dos manos sellando un pacto que se encuentra fracturada la imagen, es decir, que nos libera. Como les decía, esta figura que nos permite adquirir derechos o liberarnos de derechos se denomina en nuestro ordenamiento jurídico como prescripción. Por una parte tenemos la prescripción adquisitiva, que consiste en adquirir un derecho real por la posesión continua e ininterrumpida de una cosa por un tiempo que establezca la ley. En oportunidad de abordar la unidad número 10ª de este programa especial, que es del Sistema de Cursado Excepcional con Complementariedad Remota, puntualmente allí me voy a referir y vamos a desarrollar este instituto de la prescripción adquisitiva. Por ahora vamos a quedarnos con ese concepto. Y otra clase de prescripción, que es a la que nos vamos a abocar en esta parte del programa, que es la prescripción liberatoria. Ahora bien, ¿qué diremos de la prescripción liberatoria? Que consiste en la pérdida de una acción para reclamar el cumplimiento de una obligación, en razón del transcurso de un tiempo y la inacción de su titular. ¿Sí? Acá vemos los relojes de tiempo, cómo transcurrió el tiempo, también la inacción de este titular, y vamos a ver que son requisitos
necesarios para que opere la prescripción, ¿sí? El Código Civil y Comercial de la Nación no introduce una definición de qué es la prescripción liberatoria o extintiva, como lo hacía el Código Velezano, pero sí podemos decir que evoluciona en cuanto a la metodología que emplea el Código en su tratamiento. Tan es así que vamos a ver que en el libro sexto regula las disposiciones comunes a los derechos reales y a los derechos personales. Seguidamente, tiene un capítulo específico donde dispone normas comunes a la prescripción liberatoria y a la prescripción adquisitiva. Y finalmente, se aboca al tratamiento de cada uno de estos institutos de manera separada. Entonces, debemos tener en claro, para continuar en el desarrollo, que la prescripción liberatoria se da cuando transcurre cierto tiempo sin la actividad del titular de este derecho que lo ejerce. Entonces, vamos a decir que se extingue la relación jurídica y que tiene virtualidad esta extinción dentro de lo que es el derecho positivo. Pero vamos a ver que queda subsistente un deber moral, ¿sí?, hacia el acreedor. ¿Por qué decimos que extinguimos la acción o la facultad de demandar judicialmente el cumplimiento de la obligación? Lo decimos en la medida en la que si el deudor abona, es decir, cumple, paga con la obligación, este acreedor que recibe el pago voluntario del deudor tiene derecho a retener el pago. Y este se encuentra fundado en razones de equidad, ¿sí? Y es así que la ley lo autoriza al acreedor a retener el importe y a imputarlo al pago de la deuda sin que el deudor pueda exigir que se le repita o que se le restituya su pago, ¿sí? Entonces, remarcamos que la prescripción liberatoria no aniquila el derecho, solo autoriza al deudor a oponerse a la acción del acreedor para hacer valer su derecho en la justicia. Vamos a analizar cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que se aplique este modo extintivo. En primer lugar, veremos el transcurso del tiempo. Este es un elemento objetivo. Debe transcurrir el tiempo previsto por la ley para poder ejercer esta acción. Y respecto a los plazos que deberán transcurrir, vamos a ver cuando analicemos los plazos que tenemos un plazo genérico y que tenemos distintos plazos para distintos supuestos. Esto lo vamos a desarrollar con posterioridad. Lo que sí debemos tener en claro es que este es un elemento objetivo y debe transcurrir este tiempo, que es un tiempo que expresamente determina la ley. El segundo requisito es la inacción de ambas partes. Y acá no coloco solo la inacción del titular, decimos la inacción de las partes. Por una parte, claramente, está la inacción del titular del derecho o del acreedor, ¿sí? Y esta inactividad va a hacer presumir a la ley el desinterés que tiene este acreedor de mantener la acción para reclamar su cumplimiento. Este elemento, a diferencia del transcurso del tiempo que es objetivo, es subjetivo. Pero como les dije, no es solo la inactividad del acreedor para ejercer el derecho, sino también tiene que haber una inacción del deudor. Es decir, que el deudor no debe haber realizado determinados actos que puedan interrumpirla, como sería el caso del reconocimiento de la deuda. También vamos a analizar qué causas suspenden y qué casos interrumpen la prescripción. En este punto, cuando hablamos de la inacción del deudor, tenemos que tener en claro que el deudor no debe haber efectuado ningún tipo de reconocimiento de la deuda, porque el reconocimiento de la deuda, como lo vamos a desarrollar, produce la interrupción en el plazo de la prescripción.
Otro punto muy importante, que también es un requisito, es que las acciones deben ser susceptibles de prescripción. El principio general es que la prescripción liberatoria afecta a todas las acciones, pero hay excepciones. Hay acciones que son imprescriptibles. Y cuando nos referimos a ellas, voy a recordar algunas que las fuimos estudiando y otras las vamos a mencionar. Cuando hablamos de la acción de nulidad absoluta del acto jurídico, ustedes se acuerdan que al desarrollar este tema con la doctora María Victoria, vieron que la nulidad puede ser absoluta o puede ser relativa. Cuando es relativa, es convalidable, pero en cambio en las acciones de nulidad absoluta de un acto jurídico no tienen forma de sanearse, por lo cual estas acciones, además de que no son saneables, no van a prescribir. Otro tema son las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad. Ustedes recordarán que en el primer tramo de esta materia tuvimos una de las actividades que consistía en el análisis de una película que era El Insulto. Recordarán este conflicto que se presenta entre los palestinos entre el palestino y el señor que era libanés cristiano. Como en el trayecto del juicio se van analizando determinadas masacres y determinados, si bien son delitos de lesa humanidad, esos delitos generan acciones civiles que son para reparar estas acciones. En este caso, estas acciones, ¿sí?, las que derivan de estos delitos de lesa humanidad, tampoco prescriben con el tiempo. Así vamos a encontrar también como imprescriptibles las acciones de estado de familia, las que reclaman o impugnan la filiación, la división de condominio sin indivisión forzosa. Las acciones reales tampoco prescriben. Allí vamos a encontrar la reivindicatoria, la confesoria, la negatoria, la de deslinde, la acción de partición de herencia y la acción de partición de herencias mientras dure la indivisión. En el Power yo les fui colocando los artículos para que ustedes después, cuando se sienten a estudiar, puedan hacer una lectura armónica de las normas. Lo que sí deben tener en claro es que todas estas acciones no prescriben. El cuarto requisito que tenemos que tener en cuenta cuando estamos analizando la prescripción de una acción es la posibilidad de actuar del acreedor. La falta de acción debe ser imputable al acreedor, pero para ello, este acreedor debió estar en condiciones para actuar. Es decir, que si se encontraba bajo violencia, por ejemplo, en ese caso, el acreedor no estaba dentro de sus posibilidades el actuar, ¿sí? Por eso ese es un tema que hay que tener en cuenta al analizar. Y la invocación por parte del deudor o de un tercero, es decir, que esta petición debe ser opuesta o invocada por una persona a quien le interesa la declaración. Debemos tener en claro que los jueces no pueden determinar la prescripción de oficio, siempre procede a solicitud de las partes. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuál es el fundamento de la prescripción? ¿Por qué tenemos este modo extintivo? ¿Sí? Y si lo vemos a simple vista, podríamos decir que es un instituto inocuo, es decir, que no tiene equidad, que no respeta, que es injusto, porque la aplicación de este instituto conllevaría la posibilidad de dejar a un acreedor insatisfecho, a un acreedor que no ha cobrado, ¿sí?, al que no se le ha entregado la contraprestación o no se ha cumplido. Y ahora vamos a ver que estas circunstancias, ¿sí?, por las que se afecta la regulación obligacional son otras. Y vamos a ver cómo se ha demostrado
que la prescripción es necesaria y que a través de este instituto se otorga seguridad jurídica y estabilidad, y que también se consolidan los derechos, porque si no, nada sería permanente y cualquier crédito, por más antiguo que resultase, estaría sujeto a una revisión sin límite de tiempo. Por ello es que vamos a encontrar las bases de este instituto en el orden y en la paz social. Esto nos va a proporcionar certeza de los derechos, ¿sí? Analizamos los requisitos, analizamos por qué existe o cuál es el fundamento de este instituto. Y ahora vamos a analizar los caracteres de la prescripción. En primer lugar, el origen legal. Los plazos son dispuestos por la ley, al igual que los recaudos, ¿sí? En segundo lugar, el orden público, que se relacionaba con este fundamento que veníamos analizando. Y vamos a decir que se encuentra comprometido el orden público, la paz social. Por esto es que los plazos no pueden ser convenidos por las partes. Ahí tenemos un artículo que es muy interesante y que lo tenemos que revisar, que es el 2533, el 2535. En una se establece esta prohibición de que las partes puedan convenir sobre los plazos de prescripción. Y la segunda norma que cité es que el deudor no puede renunciar anticipadamente al derecho de la prescripción futura, ¿sí? Las partes no van a poder convenir la imprescriptibilidad de una acción determinada tampoco. El tercer carácter es que no puede ser declarado de oficio y la prescripción siempre, como les decía, tiene que ser invocada por la parte interesada, ya sea por vía de acción o por vía de excepción. Esto se encuentra expresamente dispuesto en el artículo 2551 y en el 2552, que dispone que el juez no puede declararla de oficio, siempre a petición de partes. También es de interpretación restrictiva. Es decir, que si hay duda, se la tendrá porque no ha pasado. En cuanto a si extingue la acción o extingue el derecho, es bueno recordar que existen dos posturas doctrinarias, ¿sí? Hay una postura y un sector de la doctrina que entiende que la prescripción extingue el derecho, como es la postura del doctor Calvo Costa, pero hay otro sector muy importante dentro del que yo puntualmente estoy orientando mi presentación, en la que, como lo vinimos desarrollando, lo que prescribe es la acción, no el derecho, ¿sí? Ahora bien, nos vamos a referir a los sujetos. El artículo 2534 dispone, voy a leer, que la prescripción opera a favor y en contra de todas las personas, excepto disposición legal en contrario. Los acreedores y cualquier interesado puede oponer la prescripción, aunque el obligado o propietario no la invoque o la renuncie. Respecto a quiénes pueden requerir este instituto, o a qué personas, a qué sujetos se aplica esta normativa, en primer lugar diremos que se aplica a la persona humana y a la persona jurídica, que no hay distinción en la norma, ¿sí? Por lo cual, cualquiera de estos sujetos, la persona humana o la persona jurídica, puede invocarlo y también debe soportar las consecuencias cuando la misma sea operativa en contra de sus intereses. Y también esta normativa es aplicable a los sujetos privados y también a los sujetos de derecho público. Tan es así que se encontrarán comprendidos el Estado Nacional, provincial o municipal, con excepción de la normativa específica que se dicte en su caso. Cuando
nos referimos al inicio del cómputo de la prescripción, el principio está dado en que la prescripción comienza su curso desde el que el crédito es exigible. No corre mientras no es posible ejercer la acción, ¿sí? Si no es posible porque no es exigible, la acción aún no ha nacido. Este principio lo encontramos legislado en el artículo 2554, que dispone como regla general que el transcurso del plazo de la prescripción comienza el día en que la prestación es exigible. El cómputo se va a efectuar por días corridos, es decir, que no hay distinción entre días hábiles e inhábiles. Lo que sí tenemos que tener en claro, como lo dije, es que el plazo de prescripción va a comenzar a correr cuando el derecho exista y sea exigible, ¿sí? Tenemos normas que disponen supuestos especiales, ¿sí? Al referirse a las prestaciones periódicas, establece que el cómputo del plazo comienza el día en que cada una de las retribuciones se torna exigible. En las prestaciones con intermediario, en este tipo de prestaciones, el cómputo va a comenzar el día en que concluye la actividad. En los créditos con plazo indeterminado, desde que el plazo es considerado exigible, ¿sí? Es decir, a partir de que este crédito sea, a partir de que su plazo sea determinado. Vicisitudes del contrato. Cuando nos referimos a las vicisitudes, no del contrato, perdón, de la prescripción adquisitiva, cuando nos referimos a las vicisitudes del curso de la prescripción, la verdad es que para todos es como una práctica nueva el de dar clases de este modo, y el ver solo el PowerPoint, no verlos a ustedes, y el dificultar este contacto que se da en las clases presenciales, para nosotros también implica un desafío, así que retomamos las vicisitudes del curso de la prescripción. Y vamos a decir que el curso de la prescripción puede resultar alterado por dos tipos de circunstancias, y con los efectos que van a producir estos son distintos. Uno es el caso de la suspensión y otro es el caso de la interrupción. Y un tercer supuesto es la dispensa de la prescripción, a la que nos vamos a referir en tercer término. Respecto a la suspensión, vamos a decir que consiste, ahí está. La suspensión consiste en la detención o paralización del curso de la prescripción por la existencia de causas concomitantes o sobrevinientes a su inicio, previstas expresamente por la ley, computándose el periodo transcurrido hasta que ella comenzó. Ahí les marqué el artículo donde pueden encontrar esta norma. Lo que debemos tener claro es que en este supuesto debemos computar el tiempo que transcurrió hasta que aparece la causal. Y esta causal tiene que ser apta, o sea, vamos a ver qué causas provocan la suspensión del plazo, pero debe ser una causa apta para detener el curso de la prescripción. El cómputo del plazo se reanudará, es decir, que al ya transcurrido le voy a adicionar el restante una vez que se aparezca la causa que produjo la paralización. Por lo que computaremos ambos periodos, el anterior y el posterior, ¿sí? El artículo 2540 dispone cuáles son los alcances de la suspensión en relación a los sujetos, y acá vamos a ver que las excepciones relativas a
a los alcances de la suspensión están en razón de la naturaleza de estas obligaciones. El artículo 2540 dispone, ¿sí?, que esta suspensión posee efectos en relación a los sujetos, estableciendo que la suspensión de la prescripción no se extiende a favor ni en contra de los interesados, excepto que se trate de obligaciones solidarias o indivisibles. Es decir, que esta suspensión del plazo solo va a beneficiar o va a perjudicar a las personas que se encuentran incursas en la causal respectiva. No se va a extender a todos sus efectos. Ahora bien, ¿qué actos producen la suspensión? En primer término, nos vamos a referir a la interpelación fehaciente. ¿Qué es interpelar? La interpelación es requerir, es exigir el cumplimiento de una obligación. El artículo 2541 establece que el curso de la prescripción se suspende por una sola vez por la interpelación fehaciente hecha por el titular del derecho contra el deudor o el poseedor, y que estas suspensiones solo tienen efecto durante 6 meses o el plazo menor que corresponda a la prescripción de la acción. Como bien dijimos, le debo exigir el cumplimiento de una obligación, pero este requerimiento, esta exigencia, debe ser realizada de un modo fehaciente, con todos los requisitos de validez. No deben quedar duda alguna respecto de la validez y de la fecha en la que se efectuó la intimación, la interpelación o la intimación. Y cuando decimos a ello nos referimos con la fecha cierta, ¿sí? Otra causal que suspende la interrupción, que suspende la prescripción es el pedido de mediación. Y vamos a decir que el curso de la prescripción se suspende desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o de su celebración. Lo que ocurra primero, o me comunican la fecha en la que se va a celebrar la audiencia o directamente desde que se celebra la audiencia. ¿Cuál es el plazo por el cual se va a suspender la prescripción? Se va a suspender por el transcurso de los 20 días, contados a partir del momento en que el acta de cierre del procedimiento de mediación se encuentra a disposición de las partes. Tenemos otras causales que también suspenden el curso de la prescripción y que están basadas en otras cuestiones que versan sobre índole familiar, social o ético. Es decir, estas las vamos a encontrar dispuestas en el artículo 2543 y es entre los cónyuges mientras dure el matrimonio. Estas serán causales en las cuales se suspenda el curso de la prescripción. Entre los cónyuges mientras dure el matrimonio, entre los convivientes mientras dure la convivencia, entre las personas incapaces o con capacidad restringida y sus padres, tutores, curadores, durante la responsabilidad parental, la tutela o la curatela respectivamente. Entre las personas jurídicas y sus administradores o integrantes de sus órganos de fiscalización mientras continúen en el ejercicio del cargo. A favor y en contra del heredero con responsabilidad limitada respecto de los reclamos que tienen por causa de la defensa de derechos sobre los bienes del acervo hereditario. Entonces, en la suspensión tenemos en consideración que el plazo, que en los cómputos vamos a adicionar al tiempo de plazo transcurrido hasta que apareció la causal y lo vamos a computar al tiempo restante. Otra situación distinta se da en la interrupción.
En la interrupción, el tiempo transcurrido no se computa y es como si no hubiese ocurrido. ¿Cuándo decimos que estamos frente a la interrupción del plazo de prescripción? Cuando, en primer lugar, tiene que existir una causal apta para producir la extinción del curso, ¿sí? Vamos a decir que se borra, que se inutiliza el tiempo transcurrido hasta ese momento, volviendo a correr nuevamente el término de la prescripción a partir de la cesación de la causa que provoca la interrupción. Volvemos a foja 0. A diferencia de la suspensión, aquí el tiempo transcurrido no se computa. Es como si no hubiese ocurrido. Ahora, ¿qué causales producen la interrupción? Y dentro de las causales vamos a tener el reconocimiento de deuda, la petición judicial y la solicitud de arbitraje. ¿Sí? Vamos a referirnos al reconocimiento de deuda. Esto se encuentra expresamente legislado en el artículo 2545, que dispone el curso de la prescripción se interrumpe por el reconocimiento que el deudor o el poseedor efectúa del derecho de aquel contra quien se prescribe. El reconocimiento debe partir del deudor o del representante legal o convencional, pero en el caso del representante legal o convencional debe tener facultades suficientes y debe ser además alegado y probado por el acreedor. ¿Qué quiere decir reconocer? Reconocer una deuda es admitir ser deudor con respecto a una determinada persona. Y el reconocimiento puede ser expreso, pero también puede ser tácito. El reconocimiento será expreso cuando el deudor reconozca una deuda de manera escrita, ya sea a través de un instrumento público o privado, o que este reconocimiento sea verbal, siempre que resulte claramente la confesión del deudor. Ahora, como les había adelantado, el reconocimiento también puede ser tácito. Y es el caso en el cual, a través de los hechos que efectúa el deudor, implica inequívocamente admitir la existencia del derecho del acreedor. ¿Qué ejemplo? Los pagos de los intereses atrasados. ¿Sí? Otro hecho que produce la interrupción de la prescripción es la petición judicial. Y a ella se refiere el artículo 2546, que dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial. Se traduce la intención de no abandonarlo contra el poseedor o su representante en la posesión, o el deudor, aunque sea defectuosa, realizada por persona incapaz ante un tribunal incompetente o en el plazo de gracia previsto en el ordenamiento procesal aplicable. Fíjense todas las condiciones o las circunstancias que prevé el artículo 2546. Debemos tener en cuenta que la petición debe ser judicial. De este modo, no basta el reclamo en sede administrativa. Para poder tener efecto interruptor, la petición debe ser en sede judicial. Corresponde no solo la demanda en sentido técnico, también pueden ser otras las peticiones del acreedor que importen una manifestación, siempre que importen una manifestación clara de mantener vivo su derecho. El artículo 2547 dispone que el efecto interruptor dura hasta tanto se dicte una resolución. Pero esta resolución tiene que tener carácter de firmeza. Debe poner fin a la cuestión con autoridad, con sentido de autoridad de cosa juzgada en sentido formal. Y finalmente vamos a decir que el desistimiento del proceso o la caducidad de la instancia
dejarían sin efecto la interrupción sucedida. Vamos a ir a analizar la última situación, que es la solicitud de arbitraje. Entonces, ahí nos referiremos a lo normado en el artículo 2548, que dispone que el curso de la prescripción se interrumpe también por la solicitud de arbitraje y que los efectos de esta causal se rigen por lo dispuesto en relación a la interrupción de la prescripción por petición judicial. Cuando iniciamos este tratamiento nos referimos a la suspensión, donde computo el tiempo transcurrido, cesa la causal y finalizo en el cómputo, la interrupción, vuelvo a foja cero y borro todo el tiempo transcurrido. Y vamos a ver la tercera vicisitud, que es la dispensa de la prescripción. En este caso, debemos tener en cuenta, en la dispensa de la prescripción, que el tiempo, el plazo, está cumplido, ¿sí? Y a él se refiere el artículo 2550, que dispone que el juez puede dispensar de la prescripción ya cumplida al titular de la acción si dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizan temporariamente el ejercicio de la acción y el titular hace valer sus derechos dentro de los 6 meses siguientes a la cesación de los obstáculos. En el caso de los incapaces sin representantes, el plazo de los 6 meses lo van a computar desde que cesa la incapacidad o desde que se acepta el cargo, un representante. Y que esta disposición es aplicable a las sucesiones que permanezcan vacantes sin curador si el que es designado hace valer sus derechos dentro de los 6 meses de haber aceptado el cargo. ¿Sí? Vemos que en todos estos casos tenemos un plazo que es de 6 meses, en el cual, una vez que cesó el obstáculo, dentro del plazo de los 6 meses, debo solicitar esta dispensa de la prescripción para que el juez la conceda. Reiteramos, acá el plazo de prescripción está cumplido, ¿sí? Tan es así que la dispensa judicial operaría como una suerte de perdón judicial respecto de obligaciones que ya se encuentran prescritas, siempre y cuando se den estos supuestos y sea dentro del plazo de los 6 meses en el que cesa el obstáculo o el impedimento. Ahora bien, nos vamos a referir puntualmente a los plazos de prescripción. Tenemos un plazo genérico, que es de 5 años, y plazos especiales que podrán ser de 10 años, de 3 años, 2 años o 1 año según los casos. El plazo genérico de los 5 años está dispuesto en el artículo 2560 y los casos especiales están enumerados en el artículo 2561. El plazo de 10 años es para el reclamo del resarcimiento de daños por agresiones sexuales infligidas a personas incapaces. Es importante remarcar que el cómputo va a iniciar cuando cese la incapacidad. Respecto del plazo de los 3 años, que es para el reclamo de indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil. Y vamos a recordar también que no obstante ello, tenemos acciones que son imprescriptibles, es decir, a las cuales no vamos a poder oponer la prescripción. Por otra parte, el artículo 2562 dispone qué supuestos prescriben a los 2 años. Si ustedes pueden ir marcando en su código, no les vale
sería de gran ayuda, y van a ver que el plazo de 2 años es para el pedido de declaración de nulidad relativa y la revisión de actos jurídicos. ¿Se acuerdan que cuando la nulidad es absoluta, la acción es imprescriptible? Acá nos referimos a la nulidad relativa, es decir, aquella que es convalidable. A los reclamos del derecho común por daños derivados de accidentes o enfermedades de trabajo, reclamos de todo lo que devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se trate del reintegro de capital en cuotas. El reclamo por los daños derivados en el transporte de personas o cosas, fíjense que esto es muy importante, sobre todo porque es una de las formas en las cuales muchas veces compramos determinados objetos, ¿no? Porque es no solo para el transporte de personas, sino para cosas. El periodo de revocación de la donación por ingratitud o el legado por ingratitud, el periodo de declaración de imposibilidad nacido de fraude. En la norma, en el artículo 2564, vamos a ver qué acciones prescriben en un año. Y vamos a hablar de los vicios redhibitorios, las acciones personales, el reclamo del conductor por ruina total o parcial, los reclamos procedentes de cualquier documento endosable o al portador, este punto es importante, cuyo plazo vencido comienza a correr el día en que venció la obligación. Los reclamos de los otros obligados por repetición de lo pagado en concepto de alimentos y la acción autónoma de revisión de cosas juzgadas. Este es un tema que es extenso. Al iniciar esta charla de la prescripción, dijimos que el artículo 2532, ¿sí?, le da la facultad a las legislaciones locales a disponer normativa especial respecto a la prescripción liberatoria, pero en materia de tributos. Por eso es importante también tener en cuenta que en nuestra provincia el Código Fiscal dispone un plazo especial, ¿sí?, tiene un plazo, legisla sobre el plazo de la prescripción liberatoria en materia de tributos. En el título 11º regula el instituto de la prescripción y en el artículo 91 establece el plazo de prescripción para todas las obligaciones de 5 años, ¿sí? Obviamente en materia tributaria, ¿no? La normativa también dispone cómo se va a efectuar el cómputo del plazo y vamos a ver que introduce un criterio que es diferenciado. ¿Por qué? Porque el cómputo se efectúa por periodos fiscales. Es decir, que si mi obligación vencía el 10 de julio, el plazo no va a empezar a correr una vez que es exigible y que existe, sino que va a esperarse al 1 de enero del año subsiguiente para que empiece a correr el plazo de prescripción. Así se dispone que comienzan a correr el término de la prescripción del Poder Fiscal para determinar un tributo o las facultades accesorias o para exigir el pago desde el 1 de enero del siguiente año en el que se produce el vencimiento del plazo general. ¿Sí? En el mismo código vamos a encontrar cuáles son las causales que producen la suspensión y la interrupción de los plazos. Otro modo extintivo es la novación. La novación la vamos a encontrar regulada en el artículo 933 del Código Civil. Es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva que está destinada a reemplazarla. De este modo vamos a sustituir una obligación preexistente y vamos a crear
una nueva obligación que van a hacer para sustituirla. La extinción de la obligación se produce al solo efecto de dar nacimiento a una nueva obligación, que va a ser la que la va a sustituir, va a ser su causa, de modo tal que tanto su nacimiento como la extinción van a quedar condicionadas. Tenemos un ejemplo, podemos visualizar esta figura en un comerciante gastronómico de nuestra provincia que en el mes de diciembre celebra un contrato de mutuo. Recuerdan que el contrato de mutuo es el préstamo en dinero con el Banco Río, para efectuar refacciones en su restaurante. Como consecuencia de las medidas dispuestas por el gobierno en razón de la emergencia sanitaria, el comerciante gastronómico se retrasa en el pago de las cuotas del crédito, porque todas estas situaciones dificultan su situación económica. El gerente del banco le comenta que hay una nueva línea de créditos con una tasa menor, condiciones más blandas, y que quizás le convendría con ese crédito cancelar el anterior. El comerciante analiza su situación y decide tomar este crédito. Acá vamos a tener el nacimiento de una nueva obligación vamos a tener la extinción de la obligación anterior. ¿Sí? Vamos a referirnos a cuáles son los elementos. Ahora ya con esta situación fáctica podemos analizarlo con mayor claridad. Dentro de los elementos nos vamos a referir a la obligación anterior. ¿Sí? Necesariamente tenemos una obligación, es la primera obligación, que va a ser extinguida mediante la creación de la obligación nueva, ¿sí? Esta obligación anterior va a ser la causa de la nueva obligación. El artículo 938 dispone que las circunstancias de la obligación anterior, ¿sí?, no hay innovación si la obligación anterior está extinguida o afectada de nulidad absoluta. Cuando se trate de nulidad relativa, la innovación vale en tanto y en cuanto sea confirmada. La existencia de una condición no impide que la obligación pueda ser novada, en tanto la condición suspensiva no falte, es decir, que se produzca, y la condición resolutoria no se produzca, siempre que todos los derechos y las obligaciones emergentes de la obligación gocen de plena existencia. El segundo elemento es la creación de una nueva obligación. De modo simultáneo a la extinción de la anterior obligación, debe producirse el nacimiento de la nueva obligación. Y esta obligación debe ser válida y debe estar destinada a sustituirla. Respecto a la capacidad para novar, si bien no existe una norma específica, se entiende que se requiere la misma capacidad que para contratar. Y respecto de la voluntad de novar, este es un requisito esencial. La voluntad de novar es un requisito esencial de la novación y en caso de duda se presume que la nueva obligación contraída para cumplir con la anterior no causó novación. Por eso es muy importante que esto esté expresamente dispuesto. La voluntad de las partes en cuanto a la intención de novar debe manifestarse claramente, por lo que no se admiten interpretaciones flexibles. Siempre lo vamos a interpretar con carácter restrictivo. La manifestación de la voluntad para novar puede ser, no obstante ello, expresa o tácita. Es expresa cuando las partes manifiestan claramente su voluntad de novar. Y se va a entender que es tácita cuando la existencia de la obligación resulta totalmente incompatible con la anterior. Vamos a analizar las clases de novación. Y vamos a decir que la novación puede ser objetiva o subjetiva. La novación es objetiva cuando se sustituye alguno de los elementos relacionados.
al objeto principal la causa fuente o el vínculo y es subjetivo cuando se produce en los sujetos, cuando existe un cambio que recae en la calidad de los sujetos, ya sea el acreedor o el deudor. Vamos a referirnos a la novación objetiva. Decimos que esta se produce cuando el cambio está relacionado al objeto de la obligación, aun cuando la voluntad de las partes está dirigida a una mera modificación. Por ejemplo, el cambio de una obligación de dar por una obligación de hacer. De igual modo, existe novación cuando la obligación de dar cosas ciertas se convierte en una obligación de dar suma de dinero, o si una obligación pura y simple se transforma o se convierte en una obligación alternativa. Otro de los cambios puede estar relacionado a la causa fuente e importa novación cuando se produce una alteración. No implica un cambio en el objeto de la obligación, sino en el hecho que genera la obligación. Por ejemplo, un contrato de compra-venta que se transforma en un contrato de permuta. Este cambio en el hecho generador, es decir, la permuta, por el cambio de la compra-venta. También este cambio puede estar dado en el vínculo jurídico, y tal sería el supuesto en el cual se incorpore una condición suspensiva o resolutoria de una obligación, o un cargo resolutorio, ¿sí? O una obligación simplemente mancomunada se transforma en solidaria. Ahora bien, cuando nos referimos a la novación subjetiva, como la adelantamos, dijimos que es cuando opera el cambio en alguno de los sujetos del vínculo obligacional, o sea, el deudor o el acreedor. Vamos a referirnos en primer término a la novación subjetiva por cambio de deudor. El artículo 936 dispone que la novación por cambio de deudor requiere el consentimiento del acreedor y que se impone como requisito esencial para que se produzca el consentimiento del acreedor. Y decimos que esto es razonable. ¿Por qué? En primer lugar, porque liberamos al deudor primitivo. Si lo libero al deudor primitivo, necesito sí o sí la conformidad del acreedor. Porque el acreedor está renunciando a un derecho que tenía contra él y que esto de manera directa le repercute en su patrimonio. Se puede dar el cambio del deudor en una obligación por dos modos diferentes. Por iniciativa misma del deudor primitivo, que ofrece en su lugar a un nuevo deudor, esto es lo que se conoce como delegación, o por iniciativa de un tercero, quien le ofrece al acreedor tomar a su cargo la obligación del deudor primitivo, que es lo que se conoce como expromisión. Respecto de la delegación, se requieren tres partes. En primer lugar, el deudor primitivo, que es el delegante, un nuevo deudor, que es el delegado, y el acreedor, que es el delegatario. Como bien dijimos, necesitamos la conformidad del acreedor para poder liberarlo al deudor primitivo. Para que se produzca la delegación, necesitamos dos requisitos. El primero, la conformidad del acreedor, del nuevo deudor y del acreedor, ¿sí? Y finalmente, que el acreedor declare en forma expresa la voluntad de liberar al deudor primitivo. Si no se encuentra la liberación de manera expresa, pues no se configura la delegación. Por otra parte, tenemos la expromisión, que es un negocio jurídico en virtud de la cual un tercero, mediante un acuerdo celebrado con el acreedor, se obliga a satisfacer la deuda que mantiene el deudor primitivo. En este caso, es importante tener en cuenta que dentro de los recaudos
no es tripartito como la delegación, sino acá el acuerdo se da directamente entre el tercero y el acreedor, ¿sí? Hay una total prescindencia de la voluntad del deudor primitivo. Recordamos que si hubiese voluntad del deudor primitivo, estaríamos frente a la delegación y no a la expromisión. Y en segundo lugar, vamos a decir que es también un recaudo que el acreedor declare expresamente su voluntad de desobligar al deudor primitivo. Si ello no ocurre, no existe novación. Debemos tener en claro que la delegación es un negocio jurídico trilateral que requiere el concurso de 3 voluntades, a diferencia de la expromisión, que es un negocio jurídico en la que confluyen 2 voluntades. Como lo dijimos, en la expromisión se prescinde de la voluntad del deudor. Ahora bien, hasta ahora nos referimos dentro de lo que es la novación subjetiva por cambio del deudor, pero también podría acontecer que en esta novación subjetiva se produzca por cambio del acreedor. Vamos a decir que por cambio del acreedor es un negocio jurídico por el cual el acreedor autoriza a un tercero para hacerse destinatario en lugar suyo de créditos ya existentes contra un obligado. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, para poder visualizarlo con mayor claridad, el Banco Macro, delegante, autoriza al Banco de la Nación Argentina, delegado, a hacerse destinatario del crédito que existe contra el señor Morales, delegatario. El señor Morales expresa su consentimiento. De este modo, se extingue la relación con el Banco Macro y el señor Morales, constituyéndose una nueva obligación entre el Banco de la Nación Argentina y el señor Morales. Recordamos los requisitos necesarios: la sustitución de un acreedor por otro y el consentimiento del deudor para efectuar el cambio. La novación por cambio de acreedor es diferente de la cesión de créditos. En la novación por cambio de acreedor se extingue la obligación primitiva y constituye una nueva en su reemplazo. En la cesión de derechos, por el contrario, se transmite el mismo crédito con todas las accesorias al cesionario. En el caso de la cesión, no se requiere el consentimiento del deudor, únicamente lo debo notificar. Y finalmente, recordar que la cesión es un acto formal y debe efectuarse por escrito, a diferencia de la novación, que es un acto no formal y podría convenirse por la forma que las partes estimen convenientes. Respecto de los efectos, los recordamos porque los venimos desarrollando, es que extingue la obligación principal y da nacimiento a una nueva obligación que la constituye. Dentro de los efectos secundarios, vamos a decir que extingue la obligación principal junto a todos sus accesorios. Y cuando decimos sus accesorios nos referimos a la fianza, a la hipoteca, que garantiza el crédito, a las cláusulas penales, ¿sí?, a los intereses adeudados, entre otros. El artículo 940 establece una regla y dispone que si el acreedor, mediante una reserva expresa, puede impedir la extinción de las garantías reales o personales. Es decir, que para no extinguirse todos estos accesorios a los que nos venimos refiriendo, debe existir una reserva expresa para impedir esta extinción. Si se efectúa la reserva expresa, estas garantías pasan junto o pasan a la nueva obligación siempre y cuando medie un acuerdo de quien lo constituyó, ¿sí? Y para terminar con la novación como medio extintivo, es importante
referirnos a lo que es la novación legal. La novación legal es una figura que se incorpora con el Código Civil y Comercial de la Nación. No se encontraba legislada en el Código Velezano, aunque sí se admitía en el ámbito jurisprudencial, ¿sí? La novación legal, vamos a decir que se configura con prescindencia de un requisito que es esencial en la novación, que es la intención de novar. Acá no interesa si las partes tienen la intención de novar. El artículo 941 se refiere a ella y dice que las disposiciones de esta sección se aplican supletoriamente cuando la novación se produce por disposición de la ley. Por ejemplo, la Ley de Concursos y Quiebras dispone que el acuerdo homologado importa la novación de todas las obligaciones con origen y causa anterior al concurso, ¿sí? Y otro supuesto en el que encontramos la novación legal es la consolidación de las deudas del Estado. La ley 23.985 le confiere esos efectos y dice que las deudas alcanzadas por la consolidación quedan novadas por imperio de la propia ley y de ese modo se extinguen las obligaciones primitivas con todos los accesorios y nacen nuevas obligaciones que tienen por objeto la entrega de títulos de la deuda pública. De este modo, ya hemos analizado el instituto de la prescripción liberatoria o extintiva, la novación, que es compleja, hay que leerlas tranquilos, hay que estudiarlas, irlas reflexionando y analizar los supuestos en casos concretos. Ahora nos vamos a referir a otro modo de extinción de las obligaciones, que es la compensación. Y vamos a decir que la compensación es un modo de extinción de las obligaciones que se produce por la mutua neutralización de dos obligaciones, cuando quien tiene que cumplir es al mismo tiempo acreedor de quien tiene que recibir la satisfacción. Se encuentra legislada en el artículo 921 y dispone que la compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas por derecho propio, y esto es muy importante que sea por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualquiera sea la causa de una u otra deuda. Extingue con fuerza el pago las dos deudas hasta el monto de la menor, desde el tiempo en que ambas obligaciones comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables. La nota característica, la existencia de dos obligaciones distintas entre los mismos sujetos. Cada uno va a revestir la calidad de deudor y acreedor al mismo tiempo. Y la tercera, que es la extinción de ambas obligaciones de manera simultánea o hasta el punto en el que concurran ambas. Lo veamos con un ejemplo práctico. En nuestra provincia es común ver este modo extintivo de operaciones en el sector tabacalero. Por ejemplo, un productor tabacalero es provisto por maquinarias, cosechadoras, plantadoras, que Masalín Particulares importa para que el tabaco que ellos acopian cumpla determinadas condiciones internacionales, al igual que ciertos insumos. Por otra parte, el productor entrega tabaco a la empresa Masalín Particulares. Ambos sujetos revisten la calidad de deudor y acreedor. Poseen obligaciones distintas. Por un lado, es la venta de la cosechadora, plantadora o insumos, y por otro lado, la venta de tabaco. Estas obligaciones distintas
la obligación de insumos y de maquinaria va a ser compensada con la entrega de tabaco hasta ese monto. Vamos a ver las especies y vamos a decir que puede ser convencional, facultativa, judicial o legal. La compensación convencional se constituye por acuerdo de voluntad de las partes, que son acreedor y deudor simultáneamente. En la facultativa depende de la voluntad de una sola de las partes que tiene derecho a oponerla en razón de existir una ventaja a su favor a la que solo ella puede renunciar. Será judicial cuando la determine el juez en su sentencia, declarando admisible un crédito alegado por un deudor demandado. Y la legal tiene fuerza, tiene lugar por la ley, expresamente dispuesto en la ley. Vamos a empezar con la compensación legal, ¿sí? Que decimos que tiene lugar por fuerza de la ley. Se produce por la fuerza de la ley y de pleno derecho. Para ello se deben configurar requisitos que están expresamente dispuestos por la ley. Prescindiéndose, no tiene ninguna importancia la voluntad de las partes, siempre que sea alegada por parte interesada. Es importante remarcar que la compensación legal no puede ser declarada de oficio. Los recaudos se encuentran dispuestos en el artículo 923 del Código Civil y Comercial, que dispone que ambas partes deben ser deudoras de prestaciones de dar. Los objetos debidos en las prestaciones deben ser homogéneos entre sí y los créditos ser exigibles y disponibles libremente sin que resulte afectados los derechos de los terceros. Reciprocidad. La compensación presupone la existencia de dos obligaciones distintas entre los mismos sujetos, que revisten a su vez la calidad de deudor de una obligación y acreedor de una segunda obligación. Y ambas cualidades, la de acreedor y la de deudor, se tienen por derecho propio. La homogeneidad de la prestación. Acá no se exige que sean cosas equivalentes, sino que sean homogéneas. La prestación adeudada por uno de los sujetos en principio deben ser fungibles con relación a la cosa debida por el otro. Los objetos deben ser homogéneos, es decir, que el objeto de ambas prestaciones debe consistir en la entrega de cosas fungibles entre sí y que pertenezcan al mismo género. Deben ser fungibles en relación a la cosa debida por el otro sujeto. ¿Sí? La certidumbre y la liquidez es otro de los recaudos que requiere la compensación legal, y es que para que ésta opere, las deudas deben ser ciertas en cuanto a su existencia y deben ser determinadas o fácilmente determinables en cuanto al monto y a la cantidad. La exigibilidad, como ya lo dijimos, ambas obligaciones deben ser exigibles y no pueden ser objeto de compensación las obligaciones que se encuentren sujetos a plazos suspensivos o condiciones resolutorias. Es decir, que deben ser susceptibles de ser reclamadas judicialmente. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que no todos los créditos son compensables. Y el artículo 930 dispone qué créditos no pueden ser compensados. Por ejemplo, la deuda por alimentos.
el artículo 539 dispone que la obligación alimentaria tiene a satisfacer necesidades que están fuera del alcance de cualquier acreedor. Por esta razón, no pueden ser objeto de compensación. Las obligaciones de hacer o no hacer, las obligaciones de pagar daños e intereses por no poderse restituir la cosa de que el propietario o poseedor fue despojado, las deudas de los legatarios, las deudas y los créditos del Estado, los créditos y las deudas en los concursos y quiebras y las deudas del obligado a restituir un depósito judicial. La compensación facultativa es aquella que depende exclusivamente de la voluntad de una de las partes, que es la única que puede alegarla, sin que la otra pueda oponerse, por lo cual se prescinde de su voluntad. Esta se encuentra arreglada en el artículo 927 y tiene lugar siempre que no sea posible llevar a cabo la compensación legal, ya sea porque no se encuentran reunidos los requisitos para ello o de existir una norma que obsta en interés del acreedor. La compensación convencional, como bien dijimos, se constituye por un acuerdo de voluntades, ¿sí? Y si bien esta no posee un tratamiento específico, es un acto jurídico bilateral por el cual el acreedor y el deudor extinguen las obligaciones recíprocas provenientes de distintas causas cuando mediaren obstáculos para que pueda operar la compensación legal. Es decir, que por un acuerdo ellas deciden compensar las obligaciones que poseen algún impedimento. Y finalmente nos vamos a referir a la compensación judicial y diremos que cuando la remoción de este obstáculo que impide la compensación se efectúa a través de una sentencia judicial, a falta de los requisitos exigidos para la compensación legal o cuando se haya arribado a la compensación por voluntad de las partes. Esta se encuentra expresamente legislada en el artículo 928 del Código Civil. La transacción es otro modo extintivo de las obligaciones y se encuentra legislado en el título cuarto, libro tercero, entre los contratos en particular. La transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, hacen concesiones recíprocas y extinguen obligaciones que son consideradas dudosas o litigiosas. ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda configurar este modo extintivo? Tenemos que tener en cuenta que al ser la transacción un contrato, deberá en primer término reunirse todos los elementos comunes a los contratos, es decir, en cuanto al objeto, la capacidad, la forma. Y además debemos tener en cuenta que se deben efectuar concesiones recíprocas. Ambas partes van a renunciar total o parcialmente a sus pretensiones. No se exige que existe equivalencia entre las prestaciones, ¿sí? En segundo término, vamos a decir que la extinción de las obligaciones que cuando se extinguen estas obligaciones, son obligaciones dudosas o litigiosas. Vamos a decir que son estas que deben ser sometidas a un juicio contradictorio para adquirir firmeza o cuando los derechos de las partes sean inciertos. Y acá vamos a tener que diferenciar los conceptos entre qué obligaciones son dudosas y qué obligaciones son litigiosas. Y vamos a decir que son obligaciones litigiosas cuando la existencia y la eficacia es incierta
y está siendo discutida en un proceso judicial, por lo que justamente la transacción le va a poner fin al litigio. Por otro lado, tenemos obligaciones dudosas, y acá no estamos ya en la sede judicial, sino que es un paso previo. Vamos a decir que las obligaciones dudosas son aquellas que sin haber iniciado un proceso judicial alguno, las partes consideran que sus derechos son inciertos o son discutibles, y para echar luz a ellas deberían recurrir a la justicia para poder dilucidar esos derechos. Y en estos casos se arribaría a una transacción a fin de evitar el litigio. Por eso, esta transacción sería extrajudicial. ¿Cuáles son los caracteres de la transacción? Es consensual, porque nace por el consentimiento de las partes, es bilateral, porque ambas partes quedan sometidas mediante obligaciones principalmente independientes entre sí, es onerosa, porque cada una de las partes va a obtener ventajas a cambio de resignar parte de sus pretensiones iniciales, y de interpretación restrictiva. Y esto es importante, porque en caso de duda si ha existido o no la transacción, deberá gestarse por la negativa. Si la incertidumbre está referida al límite cuantitativo de las concesiones, siempre también deberemos estar por una interpretación más acotada. Respecto de la forma y la prueba, el artículo 1643 del Código Civil dispone que la transacción debe efectuarse por escrito. Tenemos que tener en consideración que si recae sobre derechos litigiosos, recuerdan que hicimos la diferencia entre derechos dudosos y litigiosos. Ahora vamos a decir, si recae sobre derechos litigiosos, solo será eficaz a partir de la presentación de este instrumento ante el juez que tramita la causa. Mientras este instrumento no se ha presentado ante el juez que tramita la causa, las partes pueden desistir de la transacción efectuada. Como veremos, este es un contrato formal. Cabe recordar que si estos derechos litigiosos o dudosos recaen a su vez sobre bienes inmuebles o se encuentran comprendidos en este contrato de bienes inmuebles, la forma que se requiere es la escritura pública, y esto es en conformidad con lo que dispone el artículo 1017 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cuál es la capacidad que se requiere para transar? Es la misma capacidad que requerimos para contratar, ¿sí? Por lo cual van a ser aplicables los principios generales. Ahora bien, el artículo 1646 dispone que sujetos no pueden efectuar transacción, no pueden hacer transacciones. Y aquí vamos a leer los cautos. El primero dispone que las personas que no pueden ejercer sus derechos respectivos, ya dijimos que además se requiere la capacidad para contratar. Los padres, tutores o curadores, y esto es una incapacidad de derecho, respecto de las cuentas de su gestión, ni siquiera con autorización judicial. Las salvacias en cuanto a los derechos y las obligaciones que confiere el testamento sin la autorización del juez de la sucesión. Ahora bien, analizaremos cuál es el objeto, ¿sí? ¿Qué derechos se pueden? Y el artículo que nos va a arreglar el objeto es el 1644. Y él dice, esta norma dispone que no se puede transigir
en los derechos donde esté comprometido el orden público, ni derechos que sean irrenunciables. Tampoco pueden ser objeto de transacción los derechos sobre las relaciones de familia, el estado de las personas, excepto que se traten de derechos patrimoniales derivados de aquellos, ¿sí? O de otros derechos sobre los que expresamente este código admite pactar. Si bien son de aplicación las normas generales de los actos jurídicos y de los contratos, debemos tener en consideración esta norma que prevé expresamente derechos sobre los que no se puede transigir. La regla general es que se puede transigir sobre todos los tipos de derechos patrimoniales en los cuales no aparezca comprometido el orden público. ¿Cuáles son los efectos de la transacción? Y los vamos a encontrar reglamentados en el artículo 1642, que dispone que la transacción produce los efectos de cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial. Es de interpretación restrictiva. Esta norma importa el impedimento que poseen las partes para replantear los derechos que han sido transados. Estos acuerdos producen esos efectos aún sin que el juez haya homologado estos acuerdos. Y finalmente nos vamos a referir a la confusión como medio extintivo. Y vamos a decir que la confusión consiste en un modo de extinción de las obligaciones al reunirse en una misma persona la calidad de deudor y acreedor de una misma relación jurídica al mismo tiempo. Se encuentra arreglada en el artículo 931 que dispone que la obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en la misma persona y en un mismo patrimonio. ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda configurar la confusión? En primer lugar, vamos a decir que debe existir una sucesión en la posición del acreedor o del acreedor en la posición del deudor, y que esta sucesión puede darse a título singular o a título universal. En segundo lugar, diremos que la calidad de deudor y acreedor deben reunirse en una misma obligación. Y finalmente, el tercer requisito es que el crédito y la deuda deben corresponder a una misma persona y a un mismo patrimonio. Respecto a las clases de confusión, como lo mencionábamos en el apartado primero, puede ser asociación universal o singular. Y la universal, vamos a ver que el heredero es propietario, acreedor o deudor de todo lo que era acreedor o deudor el difunto. Por esto, el acreedor que llega a ser a su vez deudor o acreedor y reunir ambas condiciones, extingue la obligación. Es importante recordar que para que esto proceda, el heredero no debe haber efectuado inventario de los bienes, porque si efectúa inventario de los bienes, los patrimonios no se confunden y tenemos dos patrimonios distintos. La segunda clase, que nos referíamos a la sucesión singular, el deudor va a adquirir el crédito en su carácter de acreedor o viceversa. Y tal es el caso en el que el acreedor resultare cesionario de un crédito que existía en su contra. ¿Cuáles son los derechos pasibles de confusión? Y vamos a decir que los derechos que son pasibles de extinción por confusión
son los derechos crediticios, pero también vamos a encontrar derechos reales que pueden extinguirse por confusión, como es el caso de la hipoteca, la prenda, el usufructo, el uso, la habitación. Esta confusión en el ámbito de los derechos reales se denomina consolidación. Y de este modo vamos a ir finalizando la unidad de los modos extintivos de las obligaciones. Bueno, muy bien, Iré. A mí, aquí hemos ido nosotros aclarándoles algunas cosas a los chicos. Han habido pocas preguntas, así que quédate tranquila, es difícil el tema, es largo. Lo que a mí me gustaría un poquito aclarar es, en base a la prescripción que vos dijiste, que Calvo Costa entiende, se enrola en una postura en la que entienden que con la prescripción se extingue el derecho. Un poquito decirles a los chicos que... Sí, sí, lo que yo les quería dejar claro es que existen dos posturas doctrinarias al respecto. No, por una parte, una que entiende que se extingue el derecho del deudor, del acreedor, perdón, y otra que entiende que lo que se extingue es la acción, es decir, esta facultad de poder exigir judicialmente el cumplimiento de la obligación. Y esta postura, que es la que desarrollaba en mayor extensión, entiende que subsiste este deber moral. Por eso, si el deudor cumple voluntariamente la obligación, está aceptado por el derecho y no puede el deudor exigir la restitución de lo dado en pago. Exacto. La aclaración que yo les quería hacer es, digamos, esta interpretación que es muy minoritaria de Calvo Costa, pero bueno, nosotros estamos estudiando un poco de ahí porque ustedes lo van a leer, surge porque en realidad el código, cuando regula la prescripción y el Código Civil nuevo, tampoco dice que se extingue la acción. Sí lo dice, en cambio, expresamente cuando, en los artículos que siguen, que es cuando habla de la caducidad. Entonces es importante que ustedes distingan. Cuando se habla de la caducidad, que también es la extinción, digamos, por el transcurso del tiempo, sí expresamente dice el artículo que se extingue el derecho. En cambio, ya les digo el artículo que es. En cambio, en la prescripción, surge del articulado que se extingue la acción para exigir el cumplimiento de la obligación y no dice expresamente el derecho. Es diferente, digamos, es muy grave el efecto si se pierde el derecho a si se pierde la acción. Lo que Calvo Costa dice es que al perderse la acción, ¿qué interés va a tener el acreedor en pedir el cumplimiento del derecho si no lo puede pedir? O sea, ¿qué interés va a tener en el derecho si no puede pedir el cumplimiento del derecho? Ahora, pero sí la diferencia está en que si lo paga, digamos, cuando la obligación está prescripta, si el deudor paga, como bien dice la profesora Irene, y cumple con la obligación, no puede repetir lo pagado, porque está bien pagado, porque no se extinguió el derecho. En cambio, en la caducidad, ¿y por qué les aclaro esto? Porque ustedes, contadores y administradores, trabajan con la caducidad cuando son síndicos en las quiebras o también en sociedades, tienen plazos de caducidad. Ahí no hay duda de que por el transcurso del tiempo y la inacción del acreedor, sí se pierde el derecho. Entonces, ustedes tengan medio claro esto, al margen de lo que Calvo Costa y esta doctrina minoritaria se enrola, es que, para que lo puedan diferenciar bien, es que en la prescripción lo que se pierde es la acción que tiene el acreedor para exigir el cumplimiento al deudor. Es decir, ese crédito que él tiene, que es el derecho que tiene el acreedor, es como lo pierde, no se lo puede pedir en juicio, no lo puede intimar al pago. Pero si el deudor paga, pagó bien. El deudor no lo puede repetir como un pago indebido. En cambio, en los plazos de caducidad, cuando la ley les hable de plazos de caducidad, entiendan que ahí no hay duda de que lo que se extingue es el derecho. Ya les digo cuál es el artículo de la caducidad. Es el artículo
2566, que es el capítulo siguiente a la prescripción. Ahí directamente les dice que se extingue el derecho no ejercido. Y otra cosita más que quería a ver, que pudiera aclarar, Ire, que no me acuerdo si lo dijiste porque íbamos contestando, es a partir de qué momento se cuenta el plazo de prescripción. Es decir, la exigibilidad en la obligación, que les explique un poquito cuándo la obligación es exigible, para que ellos puedan saber desde cuándo se cuenta, desde cuándo transcurre el curso de la prescripción y puede suceder la suspensión o puede suceder la interrupción. Sí, lo que yo les había dicho, que justamente el plazo empezaba a correr desde que esta obligación era exigible y existía, porque justamente con la existencia de la misma da nacimiento a la acción para reclamar su cumplimiento. Sí, el tema de la exigibilidad no solo, diríamos, es la existencia, sino también que el acreedor pueda exigir el cumplimiento de la obligación. Es decir, por ejemplo, si la obligación tenía un plazo para que transcurra el plazo del curso de la prescripción, tiene que haberse vencido el plazo. Recién ahí la obligación es exigible, es decir, tiene que estar en mora y a partir de ese momento hay inacción del acreedor. Si, por ejemplo, la obligación estaba sujeta a una condición, también tiene que haber sucedido el hecho para que la obligación sea exigible, es decir, que ese derecho de crédito que tiene el acreedor, que al principio está en potencia, sea actual, es decir, pueda exigir la obligación y no lo haga. Entonces es importante que ustedes sepan a partir de qué momento empieza a correr la prescripción, que es del momento en que la obligación es exigible. Exigible significa que es a partir del momento en que el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación. No sé, a ver, chicos, si querían hacer alguna otra aclaración más, o vos, Ire. Estás sin micro. Bueno, a ver, parece, Ire, que no hay más preguntas de los chicos. No hay. Y lo demás hemos ido los profesores haciendo hincapié un poco, afirmando lo que vos ibas diciendo, así que ha estado muy clara la exposición, muy linda, así que, bueno, chicos, si quieren. Es un tema largo, un tema que seguramente todas las preguntas le van a surgir cuando lo empiecen a estudiar, porque no es sencillo, ¿no? Y por ahí al ir analizando cada una de las circunstancias van surgiendo las dudas. Sí, no, la verdad que no encuentro ninguna pregunta como para aclarar. No sé, Sí, es un tema bien importante, chicos, para ustedes, pregunta. porque trabajan mucho con la prescripción. Marquitos, no sé si estás queriendo decir algo, tenés cerrado el micrófono. Sí, ahí está. No, yo no sé si querés que entre un poquito, pero ya es demasiado, porque cuando hemos hablado de que la prescripción extingue la obligación, el problema, y ya hay dos doctrinas, el problema se presenta con las obligaciones naturales, que este código, el anterior código había una clasificación que decía que había dos clases de obligaciones civiles y obligaciones naturales. En el viejo código. Las obligaciones civiles son aquellas que otorgaban acción para exigir el cumplimiento, y las naturales las que no tenían acción, sino que se debía por el derecho natural. Que si se pagaba la obligación, el acreedor no tenía derecho a repetir lo pagado. Hoy en este código ya no existe esa clasificación, existen deberes morales. Entonces ahí se presenta el problema de que si no hay acción para exigir, el defecto de la prescripción es que no hay acción para exigir el cumplimiento. Entonces se presenta que el problema es que como ya no existen obligaciones naturales, deja de existir también la obligación. Pero es muy discutido la existencia o no de que hayan desaparecido las obligaciones naturales, porque después dice que cuando una persona paga una obligación prescripta, no podrá repetir lo pagado. Entonces, o existe o no existe la obligación. Nada más, bueno, un tema muy
que ya me estoy Sí, metiendo mucho. igual para redondear ese tema, yo hice hincapié que existía el deber moral y en razón de ese deber moral es que no se podía repetir lo pagado. Y creo que lo que sí es cierto, que tanto en el ordenamiento, en el código de ahora basándonos en el deber moral, estas obligaciones jamás tuvieron acción, ¿no? Las obligaciones naturales carecían de acción también, justamente, estaban en la órbita de lo que era el deber moral de pagar las obligaciones. Obligaciones existían, pero estaban previstas en el código como. Pero estaban previstas en el código como obligaciones. Ahora no estaban previstas como obligaciones naturales de acción, lo carecían. Eso siempre fue así, ¿no? Ahora, bueno, no les llamamos legisladas, pero están basadas en estos deberes morales, ¿no? Exacto. La importancia de esta, se darán cuenta ustedes, chicos, la importancia de esta diferencia es que, por ejemplo, que ahí me parece que el doctor Montaldi lo puso en los chats, es que ustedes tienen que ver que si, por ejemplo, se intima al pago de impuestos al cliente de ustedes, fíjense los años para atrás, porque si debía, por ejemplo, los intima el Estado a pagar impuestos de hace 20 años, de hace 10 años, y el deudor lo pagó bien, no lo va a poder repetir. Entonces, esto tiene una consecuencia práctica. En cambio, si ustedes advierten cuáles son los prescriptos, paguen hasta 5 años atrás, y está bien porque el otro podían no pagarlo, pero si lo pagan, lo han pagado bien. No van a poder repetir. ¿Me entiendes? Entonces, más allá de la discusión doctrinaria de si lo que se extingue es la acción o el derecho, lo cierto es que quien paga una obligación prescripta pagó y no puede repetir lo pagado, es decir, pagó bien, está fundado en la equidad, en el derecho natural, se llame hoy deberes morales o antes obligaciones naturales, lo cierto es que si lo paga, lo pagó bien y no lo puede repetir. En cambio, si ustedes advierten que está prescripta, pueden asesorarlo y decirle, no pagué, pagá hasta 5 años atrás. Van a ser responsables si no asesoran a sus clientes. Así que vean bien lo de prescripción, porque son ustedes los contadores los que van a tener que ver todo lo que es AFIP, impuesto inmobiliario, aporte y contribuciones, cuándo entran en la moratoria, hasta qué año entran en la moratoria. Y si ustedes no lo asesoran bien, lo pueden hacer pagar de más. Tengan en cuenta eso, nada más. Mariano, sí, ¿qué querías decir? Sí, yo, obviamente que hemos tratado, la escribana Irene Rojo Brizuela ha tratado temas muy importantes. Me parece que lo más importante dentro de los modos de extinción son la prescripción liberatoria y la transacción. Estos dos modos de extinción de las obligaciones son sumamente prácticos. En tribunales hay muchísimos casos y nosotros, los abogados, ya sea cuando contestamos demanda, una de las primeras defensas que se analizan es la prescripción. Yo simplemente quería dejar, subrayar un tema que es muy importante, que es el artículo 2541, que habla de la intimación fehaciente. Esta intimación fehaciente, que puede ser de parte de AFIP, de rentas o de algún organismo o de un propio acreedor, supone suspender el curso de la prescripción por 6 meses. Por eso esto no es tan automático de que uno analiza si el plazo está vencido o no, puesto que muchas veces pasa que creemos de que pueda estar vencido, pero sin embargo se nos ha escapado que existe una carta documento o alguna intimación que supuso suspender por 6 meses el curso de la prescripción. Entonces, ustedes como contadores, me parece que es importante de que tengan en cuenta esto que les estoy diciendo. No se vuelve a contar de cero porque no es interrupción, pero sí no se cuenta el plazo durante 6 meses desde que se recibió la intimación por 6 meses. Eso simplemente. Sí, ahí también les quería hacer una aclaración. Hay algunos códigos fiscales que dicen que la intimación es interrupción.
yo les puse ahí en el chat que respecto de eso no pueden legislar las provincias. Muy bien dijo la profesora Irene, solo pueden legislar las provincias respecto del plazo, digamos, las legislaciones locales sobre los plazos de prescripción, que por expresa delegación lo hizo el Código Civil, pero sobre causales de interrupción y suspensión no, porque estas son cuestiones de fondo que las provincias le han delegado a la nación, entonces solo pueden ser las causales establecidas por el Código Civil y Comercial o bien por una ley nacional. Así que si los códigos fiscales dicen que la intimación es interrupción, acuérdense que es solo suspensión, como dice el doctor Mariano Zurrueta. Y otra cosita... Sí, y además, perdón María Victoria, que además los códigos fiscales en la mayoría de las provincias que yo he consultado, el plazo de prescripción comienza a correr de enero del año siguiente al periodo en que sería al vencimiento. Es decir, si vamos a suponer, me voy a meter en un tema vidrioso, si el impuesto a las ganancias yo tenía que pagar los anticipos, ¿no es cierto?, en estos meses del 2020, el plazo de la prescripción comienza a correr desde enero del año que viene, 2021. Sí, sí, eso también lo aclaró Irene, y eso también lo pueden fijar los códigos locales, porque se refiere, digamos, de alguna manera al plazo de prescripción, ¿no? Estaría, digamos, la jurisprudencia hoy lo está entendiendo como que sí lo pueden fijar las legislaciones locales. Y otra cosita también, ya para cerrar muy cortita, porque esto también atañe a contadores, que estoy viendo que la FIP, Dirección de Renta, ya exige un domicilio electrónico, usted por clave fiscal. Tengan en cuenta que ahora ya se pueden hacer las intimaciones a través del domicilio electrónico, que es obligatorio, y si lo intiman a través del domicilio electrónico, que generalmente los contadores disponen de los clientes, van viendo todas las notificaciones, pueden tener estos carácter suspensivo o intersuspensivo. Así que a tener en cuenta también estas notificaciones fehacientes que hace ya sea Dirección de Renta en Jujuy, no sé, Mariano, si el foco está en Fiscalía de Estado, o AFIP, qué validez tienen estas notificaciones fehacientes si suspenden el curso de la prescripción. Suspenden, correcto. Suspenden, entiendo que sí, suspenden. Sí. Bueno, y otra cosita antes de que se nos termine, les quería decir que también es importante la innovación. Ustedes van a trabajar mucho con la innovación, así que estudienlo, porque son negocios jurídicos que lo hacen las grandes empresas, los consumidores como nosotros frente a créditos, cuando se accede a una moratoria, tienen que ver si expresamente las partes han resuelto una financiación de la misma deuda o si hay una extinción de la obligación anterior por el nacimiento de una nueva. Es bien importante también el tema de la innovación, es un negocio jurídico que se hace mucho, así que ustedes pueden asesorar a sus clientes a que lo hagan, pero fíjense bien los requisitos, las reservas de las garantías si quieren que se mantengan, etcétera, porque la innovación también es muy usada y es un buen negocio jurídico. Bueno, chicos,